Muy buenos días. Día lluvioso de invierno. Estamos nuevamente compartiendo sobre esta ingeniería del alma. Vamos a ver unos minutos que logre conectarse la gente. Estamos, seguimos profundizando a partir de Rabbi Dessler, ¿cierto? Que tiene un libro en español, En busca de la verdad, y está el libro en hebreo, está mi Eliau. Hoy vamos a estar hablando sobre, un segundo, ok, en español vamos a estar en la página más o menos 90 y del tomo 1, En busca de la verdad, y en hebreo vamos a estar hablando sobre la página 44 más o menos del tomo Aleph en hebreo. Hola Paulina, hola Betty, muy buen día. Ok, estamos metidos en la mitad de esta travesía por el concepto de dar y recibir, ¿no es cierto? Rav Dessler está hablando aquí del Kuntras HaChesed, de este tema de la bondad como un paraguas amplio. Cuando hablamos de bondad estamos hablando de dar y recibir, y pasamos por varios capítulos, hablamos del concepto del amor y cómo el amor se vincula con el dar y recibir, y después hablamos de la ambición, las sheifot, las aspiraciones, los deseos del ser humano. Y en eso estamos profundizando sobre este tema de las aspiraciones, de las ambiciones y aspiraciones. La clase pasada fue una clase dura, porque hablamos de lo peligroso y lo tóxicos que pueden llegar a ser estas ambiciones y aspiraciones, y aquel que es consciente de eso puede hacer un trabajo espiritual y un trabajo emocional para poder tratar de guiarlo de mejor manera. Hoy día vamos a profundizar sobre este tema de las ambiciones, pero lo vamos a hablar de un punto de vista constructivo. Okay, vamos a hablar un poco ahora sí de cómo tratar cómo podemos guiar las intenciones, nuestras ambiciones, mejorar las intenciones, y vamos a hablar del arte. Que Dessler dice, trae un secreto, una receta que es interesante para poder tratar de mejorar nuestras intenciones, y creo que es muy, muy interesante y tomarla para nosotros. Querido René, muchas gracias por tu saludo. Ok, antes de empezar, vamos a agradecer entonces a la gente que nos apoya para poder tener este estudio todos los días. En primer lugar, agradecemos la donación a Ana Celia Goetz con motivo del Yorkshire de su madre, Esther Bortzman, Zichron Libraja. Vamos a también dedicar este shur, la refuah shlema de mi papá Shmuel Ben Sara, y toda la gente que necesita ayuda y apoyo espiritual, médico o material en estos difíciles momentos. Ok, entonces, entramos al tema. Boy Fanny, muy buen día. Ok, voy a entrar en tierra derecha. Estamos hablando de la ambición. Y cuando hablamos de la ambición y usamos la parábola del lobo, ¿se acuerdan? Dijimos que hay una jauría de lobos que quieren comer algo. Dijimos que la ambición es comparable al hambre. El hambre es este motor que nos permite tomar fuerzas y correr para subsistir. Así funciona el hambre. Así también los animales, cuando quieren capturar una presa, lo hacen por hambre, y son capaces de cualquier cosa por lograrlo, incluso de herir a otros y pelean. Y finalmente, decía Dessler, cuando hay una jauría de lobos que persigue una presa, hay solo uno que logra obtener el premio, que logra alcanzarlo, y uno quizás por otros 10 que quedaron en el camino. Y todos en esta frenética lucha por tener esta presa, todos quedamos bastante heridos. Eh, Algunos quedan con las heridas y con la comida, que son los que logran alcanzar el objetivo tal vez, y otros quedan en el camino llenos de heridas y sin haber logrado siquiera ese objetivo. Qué triste, ¿no? Y dijo Rav Dessler, dijo eso también, así funciona el hombre.
nos proponemos metas increíbles y que muchas veces esas metas realmente no son lo que parecen ser y no son este famoso secreto o este antídoto a este vacío que muchas veces buscamos, pero lo llenamos ese vacío con cosas tal vez erróneas y partimos como caballo de carrera buscando eso. eh, y en el camino se genera un desgaste enorme porque quiero lograrlo y ni siquiera, a veces lográndolo, ni siquiera eso satisface el hambre. Y digamos, ¿por qué no? Digamos, porque esa ambición tiene un origen en el Koach HaNetilá. Esa ambición es la ambición que se basa en esta fuerza que nosotros tenemos de tomar. Hashem nos creó con la capacidad de tomar y la capacidad de dar, Koach HaNetilá y Koach HaNetiná. Y el ser humano tiene las dos capacidades. En realidad, toda la especie tiene la posibilidad, todas las especies tienen la capacidad de tomar. El ser humano tiene una capacidad enorme y muy sofisticada también de dar. Pero lamentablemente el hombre, y sobre todo en la sociedad actual, el hombre es educado y es impulsado por un sistema que de alguna manera te lleva también a sobrevivir, a buscar la supervivencia en lo material y también en lo emocional. Y, y ese deseo de querer tomar, eh, cuando no está bien canalizado, no está controlado, nos llena de vacío. Esa hambre o esa ambición, muy bien Geraldine el alcance, eh, esta ambición que nosotros tenemos, que funciona parecida al hambre de los animales, la ambición no es hambre. La ambición es una ilusión de hambre. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos la vez pasada, el hambre de verdad es la búsqueda de un vacío real. Y que cuando el vacío que tengo dentro es real y la búsqueda que yo estoy haciendo es la adecuada, o sea, tengo hambre y yo voy a buscar algo de comer, al momento de comer, eso me satisface y calma el hambre. Pero cuando la ambición no nace de un problema, digamos, ¿no? Nace un vacío interno, por cierto, pero cuando la búsqueda no es la búsqueda correcta, no estoy realmente yendo a buscar aquello que me va a satisfacer, entonces cuando lo logro no me satisface. ¿Y por qué no me satisface? Porque busqué en el lugar equivocado. Dessler es bastante brutal para decir lo siguiente. Toda ambición que nace de esta fuerza de tomar es una ambición que muy probablemente no me va a satisfacer nunca, porque el Koach HaNetilá nunca se calma, no termina, es infinito. La capacidad que yo tengo de tomar es infinita, es infinita. Y como tal, entonces cuando yo persigo la meta, es como este caballo que le ponen un arnés, ¿no es cierto? Y le ponen ahí la comida delante, está colgando de un palo. Entonces, este caballo corre porque quiere alcanzar esa comida. Pero miren, qué curioso, cuanto más él corre, ¿no es cierto? Y él cree, tiene la ilusión que lo está alcanzando, todo lo que él avance, la meta también se va a correr. Y la meta se corre junto con él. Porque la meta no era una meta real. A este pobre animal lo estaban engañando, poniéndole ahí un anzuelo de algo que todo el tiempo se iba alejando más y más de él. A nosotros nos pasa lo mismo. Pasa lo mismo. La ambición por tomar, y no estoy hablando únicamente de tomar lo material. Esa es la mirada fácil de esto, que no necesito este libro para entenderlo. Es difícil aplicarlo, pero eso lo podemos entender todos. Que la búsqueda material al final no me va a llenar. Pero no es solo en lo material, también en lo afectivo. La búsqueda por tomar no tiene límite. ¿Cuánto amor necesita una persona recibir? Si el foco mío está solo en tomar, yo puedo tomar todo lo que puedan darme y más. Eso no me va a llevar nunca a realmente satisfacerme. Tenemos que acá tratar de incorporar la variable del dar. No nos queda otra. Y la variable del dar
Los Jajamim dicen la variable del dar es una variable que hay que educar y hay que canalizar y hay que reflexionar sobre ella. Es solo el dar el que me puede llevar a un nivel de satisfacción que me entregue quizás felicidad. El tomar solo elimina el dolor, pero no da nunca la felicidad. Una vez escuché eh, que cuál es el opuesto, el opuesto del tomar, ¿no? Y el opuesto del tomar no es el dar. O sea, cuando yo tengo hambre y satisfago el hambre a nivel directo al menos, lo que estoy haciendo es calmar un dolor. Pero eso no me hace feliz. Eso elimina ese dolor. Pero la felicidad es más que satisfacer todos mis dolores. La felicidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo que trasciende mis dolores. Es más, los jajamí nos enseñan, hay personas que son muy felices y así todo tienen muchos dolores. Entonces la felicidad y el dolor no son opuestos. No puedo decir que el dolor es el opuesto a la felicidad. No, no, porque vienen de lugares diferentes. El dolor viene de una carencia. Cuando satisfago la carencia, desaparece el dolor. Pero la felicidad tiene que ver con un sentido. Y el sentido no se llena únicamente cubriendo los agujeritos, los hoyos que tengo adentro. El sentido necesita algo mucho mayor. Y entonces aquí encontramos algo impresionante. Cuando mis aspiraciones están solo en cubrir los agujeritos de mi bote, entonces yo voy a poder flotar. Pero ese barquito, si está a la deriva y no tiene ningún destino, no lleva a nada. Si por el contrario, ese barquito tiene un destino, y el destino es claro, y entonces yo quiero tapar esos agujeros, pero porque quiero tener más fuerza para llegar a ese destino, así todo yo no logré avanzar mucho. El tener claro que había un destino y saber que yo estoy luchando para alcanzar ese destino me puede hacer tanto o más feliz que el otro que únicamente se ocupó de tapar esos agujeros. Entonces, ¿cómo nos conectamos con este Koach Hanetinah, con esta fuerza que tenemos, esta capacidad que tenemos de dar? Acuérdense que lo que nos hace humanos es el alma. Es esta alma que Hashem insufló en nosotros y es esa capacidad única que solo Hashem y nosotros compartimos, que es la capacidad infinita de dar y volcarnos a los otros. ¿Cómo se hace? Dice Rav Dessler, me estoy descolgando un poquito del texto literal, pero creo que al menos a mí me parece más fácil para poder tomar esto. Sigo saludando. Hola Mariana, hola Suegri. Eh, ¿Cómo se trabaja esto? Y Rav Dessler dice lo siguiente. Antes de eso, ¿qué significa Yetzer Hara? Lo escuché hace poco de Rav Oppenheimer en Argentina. Él decía, Yetzer Hara la gente cree que son mis instintos. Yetzer Hara, esta inclinación negativa, en realidad la palabra Yetzer significa una creación. Yetzer, en realidad, es la ilusión que nace en mi imaginación a partir del deseo. ¿Ok? O sea, tengo que entender que existe un deseo que es muy físico muchas veces, muy químico, ese deseo por tener algo. El deseo en sí no es tan malo. Lo malo es la fantasía, es toda esa ilusión que yo me armo a partir de ese deseo. Eso es lo que me envenena. Eso es Yetzer. Yetzer es la creación que yo hago a partir de este deseo. Esto es la ilusión que yo me hago a partir de este deseo, porque nuestra mente tiene una capacidad increíble de fantasear. Y yo puedo fantasear con lo que no tengo. Yo fantaseo con tener un crucero, o que un crucero, tener el auto que yo tanto quería tener, o fantaseo con, no sé, esto que tiene el otro, si tuviera el trabajo que tiene el otro, si tuviera incluso la casa que tiene el otro, yo fantaseo. Charles Dessler dice, la capacidad de fantasear o de imaginar, así como es algo que me permite intoxicarme, envenenarme, es también la solución. Y Raldesser dice,
Así es como hay que entender el arte. Y ahí van a entender un poco el título de la clase de hoy. ¿En qué consiste el arte? El artista es aquel que es capaz de expresar cosas que están en su imaginación, expresar ideas a veces muy sofisticadas, expresarlas ya sean cosas materiales o a través de la música o a través de distintas manifestaciones, pero tiene una capacidad increíble de expresar. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que escuchando cierta música o sintiendo ciertos olores o mirando colores o figuras, eso es capaz de evocar en uno un montón de cosas, recuerdos del pasado, y eso a veces nos da mucha fuerza? Hay personas que cuando están muy tensas necesitan la música para calmarse. ¿Por qué? Porque esa música es capaz de modificar aquello en lo que estoy pensando, y esa modificación es lo que los psicólogos le llaman el reframing. Esa modificación de mi cabeza es lo que me permite articular distinto mi vida. El artista es aquel que tiene esa capacidad de usar su imaginación para llevar la mente de él, incluso la de otros, a lugares diferentes. Eso es el arte. Los animales no son artistas. Los animales pueden hacer, pero viven en el mundo material y operan con lo que tienen. No pueden inventar nada nuevo. Nosotros sí podemos inventar cosas que incluso ni siquiera existen, ¿sí? Julio Verne inventó realidades a partir de fantasías de él. Escribió libros que 100 años después se convirtieron en realidad. ¿Dónde estaba la genialidad de Julio Verne? Era esa capacidad de abstraer y pensar cosas que ni siquiera existen. Esa capacidad todos la tenemos, unos más, otros menos. Esa capacidad es aquella que nuestro Yetzirah ocupa, es ese músculo el que nuestro Yetzirah ocupa para envenenarnos, ¿ok? Porque es capaz de tomar nuestra mente y llevarla y recorrer caminos de todo lo que no tengo y fantasear con todo lo que me pasaría si yo tuviera eso que no tengo. Son fantasías nomás. Pero como mi mente está viviendo esa fantasía y la ve como que fuera real, entonces nos hace tremendamente pobres y hambrientos. Entonces nos mueve a querer alcanzar cosas que no tenemos. Pero hay que entender que esa capacidad también es positiva. Ese músculo de la imaginación no solo nos puede envenenar, sino que nos puede llenar de alegría y felicidad. Porque la facultad de dar está en ser capaz de darnos cuenta de lo que podemos hacer, lo que podemos generar en otros. Rav Dessler habla, hablando del arte, ¿no es cierto? Él dice, si uno pudiera visualizar todo lo bueno que puede pasar a partir de algo que uno hace o que uno da, si uno imaginara todo el bien que se genera en otros cuando yo les doy amor, si yo pudiera ver lo que le pasa al otro cuando yo lo abrazo. Lo que pasa es que yo no veo eso. Yo abrazo al otro y yo me voy a hacer otra y no veo todo lo que generé en ese otro. Una persona que generó, lo dijimos en un momento, el que dio un buen consejo. ¿Cuánto te demoras en dar un buen consejo? O sea, un par de minutos. Yo pensé algo, me conecté con el otro, le di mi opinión y ya, y yo me fui a hacer mi vida y él siguió con su vida. Imagínense, esta persona, a partir de mi consejo, cambió en 180 grados quizás su vida. A partir de un solo consejo. A partir de mi consejo, esta persona, en vez de llorar, ahora va a reír. Si yo pudiera tener en mi mente, realmente, todo lo que está pasando permanentemente a partir de las cosas que yo genero en otros, si yo pudiera verlo en mi imaginación quizás, porque yo no estoy con esa persona todo el rato, pero si pudiera fantasear en mi imaginación con todo lo que va a pasar en cada instante que yo hago algo positivo, eso debería ser suficiente para ser feliz. Esa imagen que yo me puedo crear como aquel artista que
genera cosas que no existían. Esa imagen, y es verdad que esa imagen puede ser falsa, o como dicen acá en Chile, decimos, pueden ser pajaritos en la cabeza, pueden ser cosas que yo imaginé que no existen. Quizás yo dije algo y el otro ni le importó, quizás ni me escuchó, es verdad, pero quizás sí me escuchó. ¿Y cómo sé? ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Mamata de Meta, de perspectiva de la verdad? Lo hablamos hace un mes en este ciclo. ¿Cómo sé cuál de las dos cosas es más cierta? ¿Es más cierta que al otro no le va ni le viene lo que yo le diga? ¿O es más cierta que le cambié la vida con lo que le dije? ¿Cuán relevante son estos 100 pesitos que le di a alguien? 100 pesos no le hacen diferencia a nadie. ¿Qué dijo? Quizás justo eran los 100 que le faltaban. Así, bueno, pues si andamos con esta, como que uno puede andar por la vida, cantando por la vida, haciéndose fantasías de cosas que no son reales. ¿Quién dijo que no son reales? ¿Quién te dijo? ¿Era Dios para saber que no son reales? ¿Y quién te dijo que la otra es más real? ¿Quién te dijo que la otra, el otro Yetzer, que la otra creación de tu imaginación, ¿qué te dijo que esa es más real? Rodés le explica que en nuestras intenciones nosotros tenemos que usar este Koach Adimion, esta capacidad de imaginar, este Yetzer, yo lo tengo que usar para que me dé fuerzas para hacer lo correcto. Ahora, es verdad que muchas veces la fuerza que yo tengo nace de una fantasía que quizás ni siquiera es real. O quizás nace de algo bien material y bien poco romántico, quizás. Eh, pero si es algo que me moviliza hacia donde yo quiero ir, yo lo tengo que usar. Entonces, yo quiero que hoy nos quedemos con dos ideas importantes. Una es este tema de la imaginación. Cómo usar nuestra imaginación, nuestra mente, para tomar fuerzas, para hacer y volver a hacer las cosas que realmente nos hacen felices. Usar nuestra mente y entender cómo funciona nuestra mente. Esa es la idea uno. La idea dos es una idea que Rav Dessler también, ¿se acuerdan? Rav Dessler tiene ciertas cosas que él fue el que las acuñó. Hablamos de la Bejirá, del libre albedrío. Es una de las ideas que Rav Dessler la puso en forma muy simple. Hablamos también de este tema del dar y el amar, que Rav Dessler lo puso en forma muy simple. Voy a hablar ahora de la tercera gran obra de arte de Rav Dessler. Él dice, a pesar de que todas las personas se mueven por su propio interés, incluso el generoso, el que da, seamos realistas, a ver, esta persona que le da a otro, le da un consejo, un abrazo, lo que sea, ¿por qué lo hace? Incluso en el amor, ¿por qué lo hacemos? La mayoría de las veces que yo le doy algo a alguien, puede ser, al menos puede ser porque yo quiero tener la sonrisa, quiero tener la satisfacción de que yo hice algo bueno. Ni hablar de la persona que da en forma absolutamente egoísta porque él quiere que después el otro le dé a cambio y le haga un favor para poder pedirle algo al otro. Eso va y eso seguro es algo que está centrado en mí. Pero incluso el generoso, el que pareciera ser generoso, al final él tiene, todos tenemos este Koach Anetila, él tiene un poquito también que espera recibir algo a cambio. Entonces todos tenemos eso. Entonces dice, tampoco no te amargues por querer esperar algo a cambio. No lo veas necesariamente como algo malo. Por supuesto que no es lo ideal. Lo ideal es que fuéramos altruistas y estuviésemos solo buscando en los otros. Ojo, no porque me tenga que postergar a mí por los otros, sino porque tu neshama, tu alma, vino a este mundo para crear cosas. Tuviste a completar el mundo. Entonces tu felicidad está vinculada en los otros. No cuando eso es un escape y no cuando eso no es sincero. Pero tu felicidad está conectada con el Koach Hanetina. Estamos conectados a eso. Sin embargo, explica Rav Dessler, son pocas las personas que llegan a ese nivel de ser un tzadik, tan tzadik que las cosas las hace solo por los otros. La mayoría de nosotros no estamos ahí. Estamos todavía haciendo cosas para nosotros. Y no para el resto, sino para nosotros. Estamos todavía en esto de que yo espero recibir algo a cambio. Y Rav Dessler dice, no te desanimes. Eso no es tan malo. El Shelol Ishma,
el hacer las cosas no por las razones más puras. No es el fin, no es el fin de mi vida, puede ser el comienzo de mi vida. Si yo soy consciente de que tengo estas dos cosas, tengo las ganas de dar y también tengo las ganas de recibir, y no la voy a negar, pero estas ganas de recibir las ocupo como el que juega judo, ¿no es cierto? El que hace judo, él sabe que la mejor manera de derribar al contrincante es usar la fuerza del otro, ¿no es cierto?, para tirarlo al mismo al piso. Entonces, si yo logro usar esa fuerza negativa del Yetzer Hara y la ocupo para las cosas que yo quiero, eso es algo que me puede ayudar también a acercarme a mi felicidad. ¿Okay? Entonces, los seres humanos normales, de carne y hueso como nosotros, que no estamos al nivel de solo pensar en el otro, podemos usar también esta fuerza de recibir para tratar de que eso nos motive a las cosas más positivas que queremos hacer. Ese es el Shelol Lishma, ¿no es cierto?, que te lleva al Lishma. O sea, hacer las cosas por la motivación quizás incorrecta, por esa ambición mala, hacerla como un medio para lograr acercarme a la intención correcta. Pero Rav Dessler dice, ojo que para que eso funcione, o sea, el usar ese interés quizás que no era el mejor, y no castigarlo, porque a la larga eso te puede llevar a la intención correcta, eso funciona en la medida de que yo estoy dispuesto y tengo la voluntad de dejar de pensar en mí, de dejar de pensar solo en mí. Y eso solo lo hago cuando yo dejo de estar buscando recibir. Es verdad que voy a recibir igual, pero ese no puede ser lo que me está motivando. Yo lo quiero y lo tengo, pero no puede ser mi único objetivo. ¿Ya? Y Rav Dessler dice, y esto los Jamín lo traen, déjenme un segundo buscar la frase exacta. Él dice, la persona, el que tiene hambre, el que tiene ganas de recibir, si busca satisfacerlo, nunca va a dejar de recibir, siempre va a tener hambre. Así ocupa, ahora no estoy encontrando justo la frase, dice, el que tiene hambre va a buscar satisfacer el hambre y no va a dejar nunca de tener hambre. Entonces, ¿cuál es la solución al hambre? Aprender a tener hambre. La solución al hambre, dice Rav Dessler, es aprender a vivir con el hambre. No ver el hambre como el fin de mi vida, el fin del mundo, no ver esa hambre como la lucecita de lo que tengo que entonces buscar satisfacer, porque el hambre muchas veces viene de tu Yetzer Hara, de tus ganas de recibir, recibir. Y si ese fuera únicamente la luz que te da el norte, entonces no vas a alcanzar nunca esa meta. Tú tienes que aprender a vivir con un poquito de hambre, aprender a vivir con un poquito de dolor. No es que nosotros seamos masoquistas, y los judíos no somos masoquistas, nos gusta vivir bien y comer bien y tener una linda casa. Eso no es un problema. El problema es darle a eso el lugar prioritario en mi vida. El problema es creer que mi instinto es lo que me lleva a la felicidad. Mi instinto me lleva a sobrevivir, pero no a la felicidad. La felicidad tiene que ver con mi capacidad de dar. Y mi instinto me busca sobrevivir, busca recibir, satisfacer el hambre nada más. Entonces yo tengo que ser capaz de aprender a convivir con mi hambre. Solo aquella persona que es capaz de convivir con su hambre sin que eso lo haga perder la cabeza, esa es la única persona que va a tener real control de su vida. Porque el que solo sigue el hambre y no es capaz de frenar el hambre, ese va a andar por la vida buscando siempre tomar para sí y no va a lograr nunca dar vuelta a la página y tener un trabajo real de su intención de dar, su intención de trascender, de crear cosas. Entonces, resumiendo, tenemos una capacidad enorme de imaginar y esa capacidad de imaginar es la que ocupa nuestro Yetzer Hara para imaginar y fantasear con todo lo que yo no tengo y hacerme sentir miserable. No, usemos ese arte que todos tenemos, ese artista que todos tenemos adentro,
para dibujar las cosas que estamos haciendo, para dibujar y para ver, para visualizar lo más gráficamente posible todo lo lindo que yo genero en el resto. ¿Okay? Yo tengo la capacidad de hacer ambas cosas con mi mente. Y ambas son tan ciertas o tan falsas, solo depende de mí. El Yetzer Hara me hace ver todo negativo, el Yetzer Tov me permite ver lo que yo genero en otros. ¿Para qué? Para tomar la motivación de querer seguir haciendo cosas por otros, seguir dándole un sentido a mi vida más allá de satisfacer solo el hambre. Y recordemos que aquel que vive su vida buscando satisfacer el hambre, su ambición material, su ambición que nace del yo, de ese egoísmo, el ser que vive solo en función de eso, no va a tener nunca la felicidad. Tenemos que reconocer ese hambre y darle un poquito de comida a eso, pero tenemos que aprender a vivir con un poquito de hambre ahí. Solo aquel que le muestra el Yetzer, que yo no soy esclavo de mi Yetzer Hara, yo entiendo que tengo esa fantasía, yo entiendo ese deseo, pero no soy esclavo de ese deseo, solo esa persona va a poder también tener ese desarrollo en aquello que trasciende y en la fuerza de dar y ver más allá. Tenemos que ser capaces de jugar con este dar y recibir, como lo venimos trabajando en base a estas enseñanzas de Rav Dessler, para que las ambiciones sean ambiciones buenas, ambiciones que nos lleven realmente a la felicidad y no son esta ilusión de cosas del corto plazo que nos llevan a vivir la vida como este lobo que persigue cosas, pero al final nunca es feliz. La felicidad está adentro y no está afuera. Que tengamos una excelente semana y vamos a seguir aprendiendo más cosas de Rav Dessler, que como ven es increíblemente sabio y profundo y nos muestra un lado de la Torá que muchos a veces no habíamos visto.